Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la corrección de la prueba saber y del quiz que realizamos durante este cuarto periodo, teniendo en cuenta que se acerca nuestra evaluación bimestral y de estos dos elementos es que realizaremos nuestra evaluación. La primera pregunta de la prueba saber decía: un jugador de básquet encesta 18 canastas en 45 tiros y otro encesta 6 en 15 tiros. ¿Cuál es el mejor tirador? Teniendo en cuenta esta situación, dice, de acuerdo a la anterior situación, las magnitudes que se comparan son. Entonces recordemos que magnitudes son aquellas que son medibles y que se comparan entre sí. Entonces la respuesta correcta era canastas y tiros. Teniendo en cuenta que una proporción es la equivalencia entre dos razones, como lo muestra la gráfica, entonces aquí tenemos dos razones, A es a B como C es a D, o de la otra forma, A es a B como C es a D. De las siguientes razones la proporción correcta es. Entonces, ¿cuál de estas razones es una proporción? Recordemos que para que sea proporción deben ser equivalentes de esta forma extremos y medios, o de esta forma extremos y medios nos debe dar el mismo resultado. Y la respuesta correcta es 9 es a 1 como 45 es a 5. Porque si digo 9 por 5, 45. Y 1 por 45, 45. Son equivalentes. La siguiente pregunta dice, entonces tenemos en cuenta y dice, teniendo en cuenta esta tabla que observamos aquí, en donde la primera magnitud es el peso en kilos y la segunda el precio en centímetros, entonces nos preguntan que cuáles son las clases de magnitudes. Como podemos observar, la magnitud pesos aumenta de 1 en 1 y la magnitud precio aumenta el doble, de 40 a 80, más 40 a 120, más 40 a 160, más 40 a 200. Por lo tanto, como las dos aumentan de lo mismo en lo mismo, son magnitudes directamente proporcionales. Bueno, la siguiente pregunta dice, las clases de magnitudes representadas en la gráfica son, entonces recordemos que las magnitudes se pueden graficar o en tabla o en plano cartesiano. Y entonces cuando la gráfica nos da de esta forma y van aumentando sin tocar el punto cero, se dice que son magnitudes inversamente proporcionales. Inversas porque la una aumenta y la otra disminuye, como podemos observar. 10, 20, 30, 40, 50, aumento de 10 en 10. Y aquí 5, 10, 15, 20, 25. Entonces obtenemos esta gráfica que nos demuestra que son inversas. En la siguiente pregunta, entonces tenemos que observar esta tabla donde dice cantidad de huevos y precio. Si un huevo cuesta 300 pesos, 3 huevos 900, entonces tendríamos que averiguar cuántos huevos cuestan 1500 y 7 huevos cuánto costarían. Entonces aquí tendríamos que encontrar el patrón y ya lo teníamos a partir de que un huevo cuesta 300. Entonces, en la cantidad de huevos podemos observar que va de 1 en 1 y en el precio va de 300 en 300. Por lo tanto, la respuesta es que son 5 huevos porque 5 por 3, 15 y que aquí son 2.100 pesos porque 7 por 3, 21. Bueno, la siguiente pregunta dice, utiliza la regla de 3 para resolver la siguiente situación. Entonces la situación dice, si un auto tarda 2 horas en recorrer un camino a 10 kilómetros por hora, ¿cuánto tardará en realizar ese mismo recorrido en 20 kilómetros por hora? Entonces recordemos que para resolver una regla de 3 tenemos que ubicar los datos. Entonces 10 kilómetros por hora es a 2 horas. 20 kilómetros ¿a cuántas horas? Entonces, como vemos, aquí la magnitud kilómetros por hora aumentó de 10 a 20, el doble. Entonces decimos, ¿será que a más tiempo
recorrerá más horas o menos horas. Entonces podemos ver que si aquí aumenta el doble, aquí disminuye a la mitad, es inversa y da 1 hora. En la siguiente dice, si una máquina copiadora tarda 8 segundos en sacar 20 copias, ¿cuánto tiempo tardará en sacar 45 copias? Entonces debemos plantear, recuerden que las dos magnitudes que se comparan es segundos, ¿cierto? Tiempo en segundos y número de copias. Y vamos ubicando los datos donde corresponde y realizamos la regla de 3 y la respuesta es 18 segundos. Más adelante, en nuestro encuentro por Zoom, realizaremos la regla de 3 entre todos. Al expresar la siguiente razón como porcentaje obtenemos, entonces recordemos que el porcentaje es una razón en donde se compara un número con 100, por eso dice 58 es a 100. Es lo mismo que decir 58 centésimas o 58%. El 30% de 120 es. Entonces recordemos que para hallar el porcentaje de un determinado número lo planteamos como regla de 3 o otra forma, multiplicar el porcentaje por el número dado y dividirlo entre 100. Al realizar esta operación podemos eliminar 0 con 0 y estos dos ceros con los ceros del 100 y me queda 3 por 12, 36. Siguiente, en un almacén se encuentran en ofertas por el día de hoy, todas las prendas tienen un descuento del 20%. Entonces están en ofertas y solamente por hoy hay el 20% de descuento. ¿Cuánto se debe pagar finalmente por un pantalón si su precio original es 75.500? Entonces recordemos que para hallar un descuento o un aumento, debemos aplicar después de hallar el porcentaje, la suma o la resta. En este caso, como es un descuento, entonces le hallamos el 20% a 75.000 y ese resultado se lo restamos a 75.500 y obtenemos que el pantalón finalmente queda en 60.400 pesos. Bueno, a continuación vamos a corregir el quiz que tenía que ver con los sólidos geométricos. El nombre que recibe el anterior poliedro es, entonces recordemos que para darle el nombre tenemos que mirar la base. Entonces, como la base es un pentágono, entonces él es un prisma pentagonal porque los prismas son los que tienen dos bases, una y dos. Siguiente. El número de vértices y aristas del siguiente prisma es. Entonces recordemos que los vértices son las esquinitas en donde se une una arista con otra. Y las aristas son los lados rectos de cada polígono que forma el sólido. Entonces, en este caso, los vértices son, si tiene 8 arriba, ¿cierto? Contémoslos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 arriba y 8 abajo, pues son 16 vértices. Y las aristas son 8 arriba, 8 abajo y 8 alrededor, 8 por 3, 24 aristas. Bueno, ahora dice, el nombre del siguiente sólido es, entonces recordemos que los sólidos que terminan en un vértice llamado cúspide y que sus caras son triángulos, se llaman pirámides. Y su nombre depende de la base. En este caso, como tiene de base un hexágono, entonces es una pirámide hexagonal. Los siguientes sólidos pertenecen al grupo D, entonces recordemos que los sólidos que no tienen caras planas y que por el contrario son curvos, entonces se llaman cuerpos redondos. ¿Cuál será el volumen de la siguiente caja que tiene 60 centímetros de largo, 60 centímetros de ancho y 40 centímetros de alto? Entonces recordemos que las figuras que tienen 3 dimensiones, largo, ancho y alto, a ella se le halla lo que cabe dentro de él que se llama volumen. Para hallar el volumen, primero tengo en cuenta la base, en este caso es un rectángulo, le hallo el área a la base.
6 por 4, 24, y 6 por 0, 0, y 6 por 0, 0. Y ese producto se multiplica por la altura por 40. O los multiplico largo por ancho por alto y vemos que nos da 96.000. Y como son 3 dimensiones, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y centímetro cuadrado por centímetro lineal, obtenemos que es centímetro cúbico. Al expresar 3 metros cúbicos en milímetro cúbico, obtenemos. Entonces, recordemos que para expresar una medida de volumen en otra, en este caso que va de mayor a menor, se multiplica por 1000 por cada unidad que avance. Y de metro a milímetro hay 3 unidades. Entonces, 3 veces por 1000, por 1000, por 1000, obtenemos que el resultado es 3.000 millones de milímetros cúbicos. ¿Cuál será el volumen de una piscina que tiene las siguientes dimensiones? Entonces, en este caso, involucramos números decimales, pero se sigue el mismo procedimiento. Primero hallo el área de la base. Vemos que la base es un rectángulo que tiene 5 metros por 4 metros. 5 por 4, 20. Y ese producto por la altura, que es 2,5. Y obtenemos que da 50 metros cúbicos porque hay 3 dimensiones. Al expresar 32 centímetros cúbicos en metros cúbicos obtenemos. Entonces aquí observamos que centímetro es una unidad menor que metro. Entonces de menor a mayor dividimos entre 1000 por cada unidad que avance. ¿Cuánto hay de centímetro a metro? Entonces decímetro y metro, 2 unidades. Al dividir 32 entre 1000 y 1000, ¿cierto? 1000 por 1000, 1.000.000. Entonces debemos correr 6 lugares a la izquierda. 1, 2, y como no tenemos más cifras, completamos con ceros. 3, 4, 5, 6, coma y 0 para formar la parte entera. Al observar los siguientes sólidos, podemos concluir que el que tiene todas sus caras y bases iguales es. Entonces recordemos que hay unos sólidos especiales que tienen todas sus caras igualitas, ¿cierto? Todos sus lados, todos sus vértices y sus bases. Entonces no se diferencia entre base y cara lateral. En este caso es el cubo. Y la última pregunta dice, si un cubo como este mide 6 centímetros por cada uno de sus lados, ¿cuál será su volumen? Entonces recordemos que para hallar el volumen de un cubo, como todos sus lados son iguales, sus caras son iguales, entonces el largo, el ancho y el alto serán iguales. Entonces basta con multiplicar las 3 dimensiones. Y en este caso, como es 6, 6 por 6, 36. Y 36 por 6, 216 centímetros cúbicos. Bueno, niños, entonces, de esta forma vamos a realizar en nuestro cuaderno de matemáticas la corrección de las preguntas que nos quedaron mal. Entonces, en nuestro encuentro por Zoom, vamos a corregir, vamos a realizar las operaciones que sean pertinentes si la pregunta así lo requiere. Entonces, los espero para que entre todos socialicemos, corrijamos el quiz y la prueba saber para que nos vaya muy bien en la evaluación bimestral. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.